a todos en este segundo día de congreso, de este segundo congreso de hospitales y gestión sanitaria que ya hacemos presencial y evidentemente vamos a empezar esta mesa después de esa primera ya jornada de mesas en toda la mañana y ese café apurado que es el que nos hace sin duda compartir algo más que lo que son las propias actividades del Congreso. La mesa que vamos a tener ahora es esa mesa que hemos titulado como los fundamentos de la atención sanitaria basada en valor. A modo de recordatorio, hemos pasado de esa evolución de la medicina basada en la evidencia, la medicina basada en resultados, ahora la medicina basada en valor. Todos tenemos claro que el modelo, y lo hemos visto a lo largo de las mesas de ayer y las de hoy a la mañana, de esa transformación que tenemos que hacer a la atención sanitaria, y por eso queremos dar esa atención sanitaria basada en valor. Todas las organizaciones sanitarias, nuestro Sistema Nacional de Salud, que considera que tenemos que darle ese cambio. Tenemos que hacer un modelo innovador, esa innovación que tenemos, en la cual tenemos que dirigirlo a mejorar los resultados en salud que tenemos para la población que atendemos, donde la población es muy diferente en función de las comunidades autónomas y dentro de la propia comunidad autónoma, y tenemos sin duda que aportar esa calidad, esa eficiencia y sin duda la sostenibilidad y escuchar al paciente. Nuestro paciente realmente, como veíamos ayer en la conferencia inaugural que nos daba la vicepresidenta de la Asociación de Diabéticos de aquí de Las Palmas, y nos hablaba de que, que hablábamos de la atención centrada en el paciente, por el paciente, pero realmente tenemos que ya involucrar al paciente en la toma de decisiones, en la propia toma de decisiones. La medicina que hemos hecho hasta ahora, y seguimos, seguimos contando actividad, seguimos midiendo muchas veces en cifras, que es importante medir en cifras, pero realmente tenemos que medir los resultados de esa actividad. Tenemos que reorientar los sistemas de medición y sin duda tomar las decisiones en base a resultados y medir los resultados también en base a la actividad que hacemos. Y para ello, unido a todos los avances tecnológicos que hemos tenido durante todo este tiempo y que la propia pandemia nos ha hecho aflorar y ver desde todos los puntos de vista, desde los gestores, los clínicos y los pacientes, esa necesidad, tenemos esa medicina 5P que estamos hablando, esa medicina personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional. Que no nos olvidemos que evidentemente empezamos con las 4Ps y ya vamos en las 5P, seguro que va a venir una 6P. Y para ello, evidentemente, tenemos que tener unidades integradas, tenemos que tener esos equipos multidisciplinares que estamos hablando, que vemos a lo largo de todas las ponencias y por lo tanto, tenemos que ir hacia esa atención sanitaria basada en valor. Pero la teoría es fácil hablar de modelos, de decir cosas, realmente plantearnos si medir el valor que producimos en salud es lo más relevante, pero yo creo que lo que tenemos, sin duda, aportando ese valor, lo que tenemos es que poner los medios necesarios para ganar salud. Creo que es lo más importante que tenemos que hacer. Y para ello nos acompañan en la mesa tres ponentes de un gran reconocido prestigio y que se dedican precisamente a aportar valor desde el punto de vista de la gestión. Con nosotros está Julio Mayol, que nos va a hablar y nos va a introducir esa transformación que podemos hacer en el sistema sanitario para cambiar y empezar a medir el valor de nuestras actuaciones. Y posteriormente tenemos a ambos lados dos personas que son farmacéuticos que evidentemente Joaquín Borràs, que está a mi derecha, nos va a introducir cómo la investigación
desde la farmacia hospitalaria, puede mejorar la gestión basada en valor y la medicina 5P. Y lo va a ver desde el punto de vista implementado. Vamos a ver la realidad de lo que es la medicina basada en valor con resultados. Y posteriormente Gabriel Mercadal también nos va a contar su experiencia y su proyecto, esa herramienta Naveta, que nos puede ayudar sin duda a tomar decisiones en función de los resultados en salud. Yo, para empezar, pues voy a dar la palabra a Julio Mayol. Presentar a Julio Mayol, pues ya se presenta solo con su nombre y apellido, pero sí que me gusta siempre decir contar que Julio es nuestro catedrático de cirugía de la Universidad Complutense de Madrid y jefe de sección de cirugía en el Hospital Clínico San Carlos, pero que también hace unos meses era director médico del Hospital Clínico San Carlos, es decir, desde la clínica hacia la gestión, viendo el valor que puede aportar tanto del punto de vista de la gestión como de la clínica. Y a mayores, pues ahora desde el punto de vista de la universidad, como catedrático, aparte que él ya es académico de la Real Academia Nacional de Medicina de España y director del Grupo de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria del Clínico San Carlos. Es editor de la revista Surgery y, bueno, no vamos a decir casi más de Julio Mayol porque cada vez que lo invitamos, y para mí es un honor tenerte en esta mesa, Julio, lo importante es escucharlo. Y hoy lo vamos a escuchar con ese modelo que desde el punto de vista de la gestión que tanto hablamos y vimos en la mesa de gerentes de la mañana y seguro que lo vamos a ver en la mesa de consejeros, esa transformación pendiente. Tienes la palabra, Julio. Muchas gracias, Eloína. Muchas gracias a Janssen por invitarme a hablar esta mañana. Tengo como 22 minutos para hablar, 25 minutos para hablar. Y a los organizadores del 23 Congreso Nacional de Hospitales y a SEDISA por invitarme de nuevo a ver si provoco desde otra posición. Tengo una ventaja, de la gestión también se sale y ahora ya no soy gestor. Por tanto, voy a hacer alguna reflexión que espero que les irrite, porque si no les irrito, habré fracasado. Mi presentación se llamaba La revolución pendiente. Llevamos ya varios congresos nacionales de hospitales hablando de la sanidad basada en valor. Recuerden que Michael Porter, Harvard Business School, Business, saca en 2010 su artículo en New England para definir lo que era valor. Desde un punto de vista muy norteamericano, valor importa a la persona, al individuo. Es los resultados que importan al paciente dividido por los costes, que eso realmente no es mucho más que eficiencia. La eficiencia no va a solucionar el problema de los sistemas sanitarios. La eficiencia es necesaria, pero no es la solución de los sistemas sanitarios si los sistemas sanitarios necesitaran soluciones. Lo cierto es que en nuestros modelos todavía seguimos conviviendo con dos, en nuestro país particularmente. Uno, el modelo de seguridad social. Los funcionarios seguimos en un modelo de seguridad social. Bismarck nos apoya, tenemos Muface, Mugeju y todas esas cosas. Y por otro lado, el Sistema Nacional de Salud, modelo Beveridge, que es el que más está sufriendo, particularmente, ya venía sufriendo antes, pero particularmente después de la pandemia, con crisis muy profundas en el NHS, en el británico y en nuestro país. Pero los modelos Bismarck tampoco se salvan, porque todos ellos siguen el modelo de negocio que se estableció en el Talmud, hace ya muchos siglos, que decía aquello de, y es literal, el enfermo da dinero al médico, quizás se cure, quizá no se cure. Era extraordinariamente difícil que un médico en la época en que se escribió el Talmud consiguiera tener un impacto en la salud de los pacientes, cobraba por su buena intención. Kant le justificaba. Eso, llevado más de 20 siglos después, sigue funcionando exactamente igual. A nosotros nos financian, pasan una serie de cosas y seguimos sin medir de verdad los resultados y mucho menos publicarlos, sin compartirlos. Me alegra mucho que la sala esté bastante llena porque, bueno, como buenos gestores hay muchos calvinistas en el auditorio.
Porque cuando hablamos de transformación, de esa transformación pendiente, en realidad de lo que estamos hablando es de abandonar una cultura católica que hizo la contrarreforma para no tener que rendir cuentas y asumir un modelo en el que tenemos la responsabilidad de medir los resultados de lo que producimos, transparentarlos y rendir cuentas por ellos. Y eso no está en su ADN. Eso no está en siglos de cultura que nos han traído hasta aquí. Nosotros tenemos una extraordinaria buena intención, da igual cuáles sean los resultados. En realidad, los resultados son tan buenos como el último paper que han publicado el grupo de Chicago en el New England Journal of Medicine. A mí me sale igual, bien, muy bien o fenomenal. La revolución está pendiente porque tenemos que abandonar una manera de pensar y asumir otra. Y seguimos en un modelo que surge con y a lo largo de la revolución industrial, que hace trabajar duro para convertir en verdad un axioma, y es que en la revolución industrial más es mejor. Y todos nosotros estamos obsesionados por hacer más. Y el reto de la transformación pendiente es hacer menos con menos. Porque esto es Donabedian clásico. Cuanto más hacemos en sanidad, una vez que hemos alcanzado el punto óptimo, el diferencial entre el beneficio y el daño, cualquier gasto de recursos lleva a un empeoramiento del sistema. Los 10 grandes problemas, por tanto, que deberíamos abordar para hacer verdad eso de la gestión basada en valor y un sistema sanitario basado en valor, primero, la enorme variabilidad en calidad y resultados de lo que hacemos. Si miran el Atlas de Variabilidad de la Práctica que publica el Instituto Aragonés, es increíble, increíble. Y eso solamente es indicaciones, no vamos a medir resultados, porque nuestras comunidades autónomas, resultados, publican poco. ¿Deben nuestros sistemas sanitarios publicar los resultados? ¿Es una demanda ética y social? ¿Están esos resultados obtenidos con financiación pública? ¿Cómo decimos a nuestros conciudadanos que no están preparados para leer los datos? Porque somos católicos y nosotros tenemos un agente en medio al que nos confesamos y nos libera de la culpa. No tenemos que rendir cuentas. La sociedad no está preparada. El segundo enorme problema es la toxicidad directa, orgánica, de nuestras acciones. Ninguna acción, incluso omisión sanitaria, se escapa sin morbilidad y mortalidad. Pero si no medimos bien, pues no es un problema porque no lo conocemos. Pedimos disculpas y seguimos avanzando. El tercer gran problema es el desperdicio de recursos. Generamos una enorme toxicidad financiera. No solo tenemos complicaciones y toxicidad orgánica, tenemos toxicidad financiera que termina revirtiendo en daño para los pacientes. El cuarto gran problema es la inequidad. Estamos muy contentos por sobrediagnosticar y sobretratar a quien menos lo necesita, y no nos importa, porque como no vienen a quejarse, infradiagnosticar y infratratar a los que más se beneficiarían. De manera que cuando llegan es demasiado tarde y nos cuesta muchísimo más abordar sus problemas de salud. El quinto gran problema es que prevenimos poco. Pero recuerden, a ustedes no les pagan porque no haya enfermos. A nosotros, por lo que nos financian, Siri no me entiende, a nosotros por lo que nos financian es porque haya más enfermos. Más listas de espera, más demanda. No se nos puede pedir una cosa y la otra porque no es que seamos malos, es que nos han dibujado así. El sexto gran problema es el impacto medioambiental. Generamos entre el 4 y el 5% de las emisiones de CO2, la cirugía el 25% aproximadamente de eso y la cirugía robótica lo que más dentro de eso, pero lo que decimos es que hay que hacer más. Más. Mejoramos los resultados, tenemos buena intención. El séptimo gran problema es que estamos despersonalizando la asistencia, pero no la despersonalizamos solo con los pacientes, con todas las personas que trabajan dentro del sistema. Negamos la agencia y la experiencia
de los profesionales, de los trabajadores dentro del sistema. ¿Cómo vamos a humanizar la asistencia sanitaria si no humanizamos la relación con las personas que trabajan en nuestras instituciones? El octavo gran problema es la enfermedad de los costes, que describió Baumol hace ya 50 años. La enfermedad de los costes, ya saben, nuestros sueldos aumentan independientemente del aumento de la productividad de nuestra acción. De manera que un cuarteto de cuerda en el siglo XIX y en el siglo XXI son igualmente productivos, pero los sueldos de los músicos del cuarteto de cuerda son muy superiores. Tanto en educación como en sanidad, nuestros aumentos salariales no están relacionados con nuestros aumentos de productividad. El siguiente gran problema es la medicina basada en la evidencia. Es una epistemología incompleta. Bueno, la verdad es que se ha convertido en una religión. El conocimiento generado en un ensayo clínico, en la Clínica Mayo, con pacientes que solo tenían una condición, hiperseleccionados, que han cumplido y se han adherido al tratamiento sí o sí, seguidos por los médicos y los profesionales de la Clínica Mayo, con el frío que hace en Rochester en invierno, funciona exactamente igual en una señora con 5 comorbilidades que vive en Cuatro Vientos, con 87 años, con una pensión de 600 euros y un marido con discapacidad. Eso es pura fe. Fe. Seguimos accediendo al conocimiento de manera casi mística y luego lo aplicamos cada uno como entendemos que debe aplicarse. Y el problema final es la enorme variabilidad en calidad y resultados de la investigación clínica. La reproducibilidad, no voy a sacar a John Ioannidis, el catedrático de salud pública de Stanford, que es muy controvertido, pero la reproducibilidad de los ensayos clínicos es bajita. Casi cuestiona el método científico como manera de funcionar en nuestro mundo sanitario. Una sanidad basada en valor debería encontrar soluciones a esos 10 grandes problemas. Pero para eso necesitamos innovar en 3 elementos o ejes esenciales. Primero, ¿cómo nos pagan? Si nos siguen pagando de la misma manera, para resumirlo, if you pay peanuts, you get monkeys. Si pagas cacahuetes, tienes monos. ¿Les suena, no? Pues como sigamos así, deberíamos pagar por el valor que generamos. Si queremos una sanidad basada en valor, deberíamos financiar el sistema por valor. Pero claro, para eso tenemos que llegar a un acuerdo en qué es valor. No como en nuestras cartillas del servicio militar, en el que el valor se suponía. ¿Y qué es valor? Beneficio menos daño, no solo la efectividad. De hecho, mejorar la seguridad del paciente tendría un impacto muy extraordinario, brutal en el funcionamiento de los sistemas sanitarios, más que aumentar la efectividad de nuestras acciones sanitarias. Reducir un 1% las infecciones nosocomiales sería extraordinariamente beneficioso. No solo para la salud de las personas que se infectan actualmente, sino para la disponibilidad de recursos para hacer cosas diferentes. Y eso multiplicado por lo que importa no a los pacientes, PROMS, no su experiencia, PROMS más PREMS, sino lo que importa a las personas, People Reported Outcomes and People Reported Experience. Porque también los profesionales, también los familiares de los pacientes forman parte de esa ecuación. Me dirán, es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero si no lo intentamos, seguro que no va a ocurrir. Y eso dividido por los costes, que no son solo monetarios. Dinero, como dice Sherwood Gray, dinero se ha producido durante la pandemia sin fin. De hecho, tenemos las consecuencias de producir dinero sin fin. Lo más importante no es ese valor en la sociedad actual, es el tiempo. El tiempo que consumimos, el tiempo que tardamos en hacer que las cosas ocurran. El que usted solo me tiene 2 días ingresado en el hospital, pero ha tardado 7 años en diagnosticarme y abordar mi problema de salud. Y finalmente el CO2. La huella de carbono, hacer venir a nuestros pacientes al hospital para decirles que el resultado es normal y que vuelvan en 2 años. Para eso hay que dejar huella de carbono. Pero claro, como nos es muy fácil medir la eficiencia energética de este edificio
y no tan fácil medir la eficiencia energética del sistema, pues nos conformamos con el edificio, creyendo que es un marcador subrogado de lo que ocurre en el resto de la organización. Y no lo es. Segundo gran cambio es el que les decía antes. Deben hacerse ustedes calvinistas. Porque los que hemos nacido y crecido en una cultura católica de siglos no estamos dispuestos a rendir cuentas por nada. De hecho, sus sistemas de salud, la mayoría no publican sus resultados, buenos, malos o regulares. No los publican. Eso quiere decir algo. Si no se publican, no hay nada por lo que rendir cuentas. El argumento es que son muy heterogéneos y además los ciudadanos no los van a entender. Por Dios, ¿hay algo más paternalista que eso? Son datos, son nuestros, los hemos financiado con dinero público, deben devolvérmelos para poder tomar acción. Sin datos, no ya de calidad, incluso equivocados, con datos equivocados se pueden tomar mejores decisiones siempre que el error sea sistemático que sin datos. Ese es un cambio cultural extraordinario. ¿Toman ustedes decisiones basadas en datos? Puedo decirlo ahora, mi experiencia es que pocas veces eso ocurre. Se basan en los datos que me vienen bien, que instrumentalizo para justificar mi decisión, pero no en los datos, no en una cultura de toma de decisiones basadas en resultados. Y además de cambiar eso, debemos cambiar la tecnología. ¿Cómo utilizamos la tecnología para que nos sea fácil poder llegar a instrumentalizar los datos para la toma de decisión? Pero claro, nosotros que somos muy de contrarreforma, lo que hacemos es un reglamento de protección de datos que hace totalmente imposible, desde el punto de vista práctico, explotar los datos. Y lo hacemos, quiero decir que no se haga a nivel micro, que se hace. ¿Cómo escalar eso? Claro, como no podemos luchar contra la tendencia de Estados Unidos y China, lo que hacemos es contrarreforma pura y dura, leyes. Leyes que bloquean cualquier progreso. Y la única manera de avanzar es cambiar, no hay otra. Estarse en el mismo sitio no ayuda a progresar y a luchar contra los 10 grandes problemas que abordé anteriormente. Así que resulta titánica la lucha para los gestores sanitarios que, por un lado, tienen que abordar una gestión basada en el valor, sin poder medir el valor, sin fiarse de lo que eso supone y con una cultura no ya suya, sino de la sociedad en la que nos encontramos inmersos, que lucha sistemáticamente contra un concepto que, por otro lado, nos viene impuesto por nuestro contexto cultural. Sin embargo, no podemos perder la esperanza. Hay que seguir luchando. Las cosas difíciles son las que merecen la pena. Si fuera fácil, ya estaría hecho. Lo que resulta clave es que tengamos líderes, que tengamos liderazgos. Y los líderes no son los jefes. Jefar no es liderar. Necesitamos personas con visión de futuro, que nos digan a dónde vamos y que después nos aporten las herramientas para poder emprender el camino. Y sobre todo que sepan gestionar el conflicto, porque esto sin conflicto no va a ocurrir. La transformación duele. Y si ven cualquier película de transformación, un hombre lobo americano en Londres se pasa de hombre a lobo y en la transformación se queja, duele, hay conflicto. Y ustedes viven en áreas, los gestores, en áreas de mucho calor, en la interfase entre unos y otros, comprimidos como algunos gases que aumentan de temperatura dentro de recipientes estancos. Tenemos que promover el liderazgo, la creatividad y el pensamiento disruptivo, casi lateral. Necesitamos personas que estén en contra, pero no en contra de los de me opongo, de los pasivos agresivos, que cuestionen, que pregunten, que no acepten que las cosas se hacen así, porque así se han hecho siempre. Eso requiere importantes dosis de resiliencia,
pero sobre todo de antifragilidad. De ante los retos, no adaptarse, crecer. Ante los retos, luchar. Para terminar, creo que ya estoy en tiempo. 5 minutos. 5 minutos. Si es difícil, es que lo estamos haciendo mal. Ese es un lema que intento repetir a lo largo del tiempo y ha sido difícil. No lo hemos hecho del todo bien, pero tantas personas con tanta inteligencia juntas, ¿no podemos estructurar un debate colaborativo que nos lleve a consensos y no a guerras de gano-pierdo, a guerras de suma cero? ¿Somos capaces de sentarnos, definir qué es el valor, codiseñar con los pacientes, los gestores y los asistenciales cuáles son las métricas que intentamos conseguir? Dime cómo me mides y te diré cómo trabajo. A continuación, trabajar en el codiseño de los procesos asistenciales después de fragmentarlos para ver dónde están las áreas de mejora y de ineficiencia, con sistemas de información que sean sistemas de información. No máquinas de escribir complejas que hacen estupendos PDFs, que nos permitan explotar los datos, que ofrezcan al profesional resultados casi en tiempo real de lo que están haciendo y de lo que están obteniendo. No hay nada que motive más a un profesional que ver en tiempo real lo que ocurre. A continuación, implementarlo, porque de hablar es fácil, incluso se puede estar hablando al estilo Fidel Castro mucho tiempo, pero esto ¿cómo se baja? ¿Cómo se aterriza? ¿Quién lo lleva a la práctica? 2 farmacéuticos nos contarán cómo llevan a la práctica. A continuación, medir y finalmente cambiar la cultura. Si somos capaces de crear ese círculo de mejora continua y además publicar nuestros resultados para que de vez en cuando veamos que lo hacemos bien, pero que otros lo hacen mejor que nosotros y que podemos copiar sus soluciones, llegaremos con más precisión al sitio correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Y bueno, yo me he permitido, y lo he hablado con ellos, yo le dije, bueno, Julio, nos vas a predicar, vamos a tener aquí, nos vas a dar un sermón a todos los directivos, gestores sanitarios. Y dije, bueno, pues tenemos 2 apóstoles. Entonces, bueno, vamos a empezar, que nos cuenta el primer apóstol, que es Joaquín Borras Blanco, que él es doctor en farmacia y es especialista en farmacia hospitalaria, diplomado en la oncología farmacéutica, tiene bueno, pues el máster en atención farmacéutica y farmacovigilancia. Actualmente es farmacéutico adjunto en el Servicio de Farmacia del Hospital de Sagunto, con multitud de publicaciones, y coordinador del Grupo de Enfermedades Inmunomediadas Inflamatorias de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y a Joaquín pues, le hemos dicho, bueno, pues vamos a ver cómo dentro de la investigación en la farmacia hospitalaria, como ejemplos prácticos implementamos esa atención sanitaria basada en valor, pero para la toma de decisiones, algo muy importante que tenemos los gestores, que es el tomar las decisiones. Por lo tanto, adelante, Joaquín. Buenos días a todos. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí en esta mesa. Darle las gracias a Julio porque me ha hecho apóstol, con lo cual pues, yo ya empiezo esta mesa bien en ese aspecto. Dar las gracias a SEDISA por todo, ¿no? por la invitación del comité organizador y científico, a Eloína por su presentación y a Janssen por bueno, pues, la colaboración en esta mesa. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a hablar sobre 3 cosas, ¿no? La primera de ellas es que nosotros desde el Servicio de Farmacia, si queremos poder investigar y tomar decisiones, lo primero que tenemos que hacer es atender bien a nuestros pacientes, proveer de la mejor atención farmacéutica. Y para eso tenemos que implementar modelos de gestión dentro de nuestro propio servicio. Una vez tenemos esto,
pasaríamos al segundo punto, que es cuáles son las variables que podemos medir desde farmacia hospitalaria para demostrar el valor de un medicamento. Es decir, ver en enfermedades inmunomediadas inflamatorias que un fármaco es modificador de la enfermedad, ¿vale? Ese es el punto clave, porque todos nos dicen que los fármacos son modificadores de la enfermedad, pero luego veremos en mi charla cómo alguna de las 3 condiciones que tienen que darse en no todos los fármacos se produce. Y por último, pues si nosotros ya atendemos bien a los pacientes, los pacientes nos conocen, tenemos una misión con ellos de qué es usar bien los medicamentos. Sabemos lo que tenemos que medir, pues lo que tenemos que hacer es investigar. Y lo que tenemos que hacer es buscar aquellos estudios multicéntricos que confirmen lo que estamos haciendo día a día en nuestro trabajo. Un poco como contexto, pues fijaros, hay 2,5 millones de personas que tienen o padecen una o más IMID. Esto es un estudio de un IMID que se publicó en 2017, ahora tendremos muchos más pacientes. Y para todos ellos, la aparición de los fármacos biológicos ha sido una revolución. ¿Por qué? Pues porque hemos conseguido una mejora importantísima de la calidad de vida. Muchos de nuestros pacientes están en remisión clínica, pero aún así tenemos un porcentaje de pacientes que siguen estando mal, que los tratamientos no alcanzan esos puntos de éxito que nosotros necesitamos. Y por todo eso necesitamos nuevas terapias, que las compañías farmacéuticas sigan innovando, pero también, como veis aquí, esta innovación es tremenda. Fijaros, todas estas terapias que aparecen aquí, muchas ya están y otras están por venir. En psoriasis, he puesto solo 2 ejemplos, pero esto se traduce a todas las IMID. En enfermedad inflamatoria intestinal, fijaros todas estas. Entonces, para mí, yo creo que eso es un gran desafío. Y es un gran desafío para todo el equipo multidisciplinar que atendemos a esos pacientes. Tanto el servicio de digestivo, reumatología, dermatología y la farmacia hospitalaria. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar cuál es el valor de esos nuevos tratamientos, si esos tratamientos aportan algo. Y para ello, yo creo que debemos de utilizar una variable que me vais a estar oyendo todo el rato acerca de ella, que es la persistencia. La persistencia nos va a determinar cuál es el valor del tratamiento, ¿vale? Porque incluye los 3 puntos importantes, que son el especialista, que a partir de la persistencia podemos decir que un tratamiento es bueno, o sea, es adecuado. El farmacéutico también, porque añade la parte de seguridad y de adherencia. Y sobre todo el paciente, porque si un paciente está satisfecho con el tratamiento, yo no conozco un paciente que vaya a su médico y le diga, oiga, cámbieme el tratamiento porque yo estoy muy bien. Eso no es así. Entonces, es muy importante este punto. Y para poder hacer este punto, yo creo que la farmacia hospitalaria puede aportar valor. ¿Y cómo puede aportar valor? Aporta valor de 2 maneras. Una primera, que es a nivel del abordaje multidisciplinar, con la Comisión de Biológicos y demás, pero que hoy no es el tema para comentarlo, pero que tenemos que estar presentes. ¿Por qué? Pues que con la Comisión de Biológicos, conociéndonos, podemos establecer las mejores pautas posológicas para nuestros pacientes, incluso algoritmos de tratamiento, para conseguir los mejores resultados en salud. Y si nos conocemos, es mucho más fácil a veces saltarse ciertas cosas que como son de rigidez. Pero una parte muy importante es la gestión intra en nuestras consultas. Porque nosotros tenemos que saber, con nuestros recursos, poder proveer de la mejor atención farmacéutica que sea de calidad y basada en la evidencia. Por eso la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, a través de la iniciativa MAPEX, junto con el Grupo de Trabajo de Enfermedades Inmunomediadas Inflamatorias, ha establecido un modelo de estratificación y atención farmacéutica para pacientes con IMID. ¿Cuál es el sentido de esto? Es aplicar el modelo CMO porque yo en la consulta, por ejemplo, puedo tener unos 50 pacientes. ¿Tengo que ver a los 50 pacientes? Pues probablemente no, porque yo tengo muchos pacientes que van bien, pues el que va bien viene, le damos la medicación o le mandamos la medicación a su oficina de farmacia, a su domicilio, porque después de la pandemia todo eso lo hemos puesto en marcha y ya está. Pero sí que hay pacientes que necesitan, pues, o que solicitan hablar con su farmacéutico para solucionar un problema relacionado con los medicamentos. Y eso es este modelo. Este modelo lo que nos hace es poder estratificar a los pacientes en función de sus necesidades. Como veis aquí, establecemos varias prioridades, teniendo una prioridad 1, que es aquel paciente que sí o sí, cuando viene a la consulta, lo tiene que ver el farmacéutico, porque tiene alguna situación que ahora pondré un ejemplo. Prioridad 2 es aquel
que puede estar en una situación de medio remisión clínica o que no tiene algún problema, pero que también tenemos que tener en cuenta. Y luego el prioridad 3 es el ideal, ¿no? el que pues, no tiene ninguna necesidad. Aquí tenemos un poco, esto es un resumen de cuándo los tendríamos que ver, pero lo mejor es poneros un ejemplo. Es decir, imaginaros una paciente, una mujer, que lleva un tratamiento con un biológico, que está perfecta, controlada de la psoriasis, pero queda embarazada. Pues en nuestro modelo esa situación hace que pase de prioridad 3 a prioridad 1. En esa visita nosotros lo tenemos que ver, igual que cualquier cambio de tratamiento. Pero desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y desde nuestro grupo hemos ido un poco más allá, porque esto es una cosa general, ¿vale? Pero nuestra idea es proveer a los servicios de farmacia hospitalaria de herramientas estándares basadas en, como digamos, la evidencia para poder manejar a los pacientes. Y entonces lo que hemos hecho ha sido el desarrollo de guías de práctica farmacéutica en las diferentes IMIDs. Tenemos ya publicadas 4, que las tenemos aquí, una de espondiloartropatías. Todas estas guías son gratuitas y de acceso por la biblioteca virtual de la SEF, podéis hacerlas, pero no solo eso, sino que hemos dado un paso más en el sentido de que las tenemos en el móvil. Tanto la guía de espondiloartropatías como la guía de psoriasis, como la guía de artritis reumatoide, hemos desarrollado una app que nos permite, in situ o previamente, poder estratificar a los pacientes. Y además, como también tenemos la información de lo que deberíamos de hacer ante esa situación, pues lo vamos a hacer, ¿vale? La guía de enfermedad inflamatoria intestinal, que es la última que hemos publicado, esta, en principio, vamos a desarrollarlo este año, que probablemente la tendremos, pero además hemos innovado en ella, porque hemos añadido un anexo de cosas que nos interesan. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, la monitorización de niveles, la farmacocinética es muy importante, porque nos permite rescatar pacientes y nos permite mantener tratamientos. Y aquí hemos hecho un anexo del mismo. ¿Y cómo son estas guías? ¿No os preguntáis? Pues estas guías son todas iguales en el sentido de, tenemos un capítulo 1 que es un poco la introducción de la enfermedad, un capítulo 2 que es qué tenemos que tener en cuenta ante una visita inicial de un paciente para iniciar un tratamiento de un fármaco biológico en cada una de estas IMIDs. El capítulo 3 es cómo tenemos que monitorizar los tratamientos. Un capítulo 4 que hablamos sobre la atención farmacéutica determinada de cada uno de ellos. Y a mí me parece que el capítulo 5 es el fundamental, porque ese capítulo lo que nos dice es criterios de derivación al especialista de cualquier caso. Eso quiere decir que yo imagínate que yo no supiera nada de psoriasis y ese día tengo que sustituir en la consulta a un farmacéutico y me viene un paciente con un problema de psoriasis. La guía, con esos criterios de derivación, te da las herramientas para poder decirle, bueno, pues usted necesita una continuidad asistencial porque tiene que ir a su especialista porque tiene un problema relacionado con los medicamentos, ya sea de eficacia, de adherencia, de seguridad, cualquier cosa de estas. Y por eso yo creo que es muy importante tener esto en marcha. Es bueno y tenemos herramientas para poder ponerlo en marcha. El segundo punto que tenemos que ver es, vale, yo ya tengo conocimientos, tengo posibilidad de hacer buena atención farmacéutica, pues ahora lo que tengo que ver es cuál es el valor de los tratamientos que yo estoy usando en mis pacientes, ¿no? Que se están prescribiendo en mis pacientes. Y yo creo que la persistencia es muy importante. Y la persistencia yo creo que es algo que debemos de integrar dentro de la medicina 5P. Porque la medicina 5P, como ha dicho Eloína antes, personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional. Pues yo cuando veo esto, si esto fuera una ecuación, ¿no? Yo veo esta ecuación, a mí me falta algo, porque aunque aparece en todo, me falta el fármaco. ¿Dónde está el fármaco en esta medicina de 5P? Yo no lo veo especificado cuando es muy importante, porque es que el fármaco no solo es el fármaco, sino es la línea de tratamiento que estamos usando ese medicamento. Y yo creo que, a mi modesta opinión, pues deberíamos de incluir una sexta P, que esa sexta P sea la persistencia. La persistencia, como publicamos en un trabajo con dermatología, con varios dermatólogos, tiene una definición. La definición de persistencia es que nos habla de la bondad del tratamiento, ¿vale? Es el tiempo en el cual este tratamiento es adecuado, tanto para su médico, en criterios de eficacia, seguridad y conveniencia, para su farmacéutico, con los mismos criterios, pero muy importante, para el paciente también. Porque si un paciente no está satisfecho con su tratamiento, ¿qué es lo primero que hace? Comentarlo en la visita clínica. O si, imaginaros, un paciente que le están tratando para una colitis ulcerosa
y tiene 14 disposiciones, pues lo va a contar. O sea, eso es así. Aunque tú, como médico o como farmacéutico, pienses que el tratamiento es seguro y es eficaz, pues no, porque el paciente tiene 14 posiciones y hay que intentar darle una solución. Entonces, como he comentado antes, esta persistencia nos permite hablar del valor y también de la coste-efectividad de los tratamientos. Porque si yo tengo un fármaco muy persistente, al final lo que hago es mantener al paciente en una situación estable, con lo cual el consumo de recursos sanitarios disminuye, porque menos visitas, menos situaciones, menos eventos. Y para que lo entendamos, he hecho varios ejemplos, o sea, he seleccionado una patología como es la psoriasis y he seleccionado también un tratamiento en el cual la persistencia me va a ayudar a ver si realmente este medicamento nos da el valor para considerarlo que modifica lo que es el curso de la enfermedad, ¿no? Retrasa ese progreso. Pues en la psoriasis, si tú le preguntas a cualquier paciente, a cualquier dermatólogo, lo más importante es acertar con la primera diana que usamos. ¿Por qué? Porque, de momento, con una terapia biológica, lo que estamos viendo es que la persistencia siempre es, del primer fármaco biológico, siempre es la mejor frente a continuos tratamientos. Y no solo eso, sino porque a nivel de coste-efectividad, lo que es en la psoriasis, nosotros lo que hacemos es, el primer año hacemos una terapia de inducción, con lo cual usamos más dosis, más recursos, más coste, y luego pasan a un segundo año en donde está en mantenimiento, donde el coste disminuye, y esto es una noria, ¿no? Es decir, nosotros invertimos aquí y lo que tenemos que hacer es recoger todo este proceso de los años siguientes. Es decir, si yo a nivel de valor de cualquier fármaco con inducción, yo empiezo un tratamiento y acaba el año, realmente para mí ese tratamiento no es coste efectivo. Yo necesito que ese tratamiento tenga 3 o 4 o 5 años, no solo por el paciente, sino porque se añaden las dos cosas, ¿vale? Pero también es muy importante tener en cuenta que la persistencia la tenemos que determinar basándonos en los objetivos terapéuticos. No podemos decir, sí, el paciente está muy bien, muy persistente, pero nunca ha alcanzado los objetivos terapéuticos, no está nunca en remisión clínica. Y eso es muy importante, ¿no? En el caso de la psoriasis, por lo menos deberíamos de alcanzar una respuesta PASI 90 o un PASI absoluto menor de 3. Y que otro punto también creo que nos puede ser muy valioso con la persistencia es que como carecemos de ensayos clínicos head-to-head, de muchos de los fármacos que tenemos, de distintas familias, el hecho de que nosotros tengamos los datos de nuestra persistencia de los pacientes nos va a permitir posicionar al tratamiento dentro del hospital. Y, en este caso, ese posicionamiento nos hace participar de las decisiones clínicas y darle una herramienta al especialista, que al final es el que lo tiene que pautar, para poder realizar esto. Y este es el punto importante. El punto importante es necesitamos fármacos que sean modificadores de la enfermedad. ¿Y eso qué quiere decir? Porque, fijaros, eso es cumplir 3 características. La primera, retrasar la progresión de la enfermedad. La segunda, que eso sea asociado a una mejora de signos y síntomas, lo que he comentado, no diarrea, por ejemplo. Y luego, muy importante, que esté respaldado por la evidencia con un biomarcador. Eso no es fácil que todos los fármacos lo tengan. Yo en este caso he seleccionado un medicamento que sí que lo tiene, porque Guselkumab vamos a ver si realmente es un tratamiento que puede modificar la enfermedad. Vamos a ver, la eficacia clínica, fijaros en este estudio que mantiene una respuesta mantenida en un 84,1% dentro del PASI 90, es decir, la persistencia de todos mis pacientes, por lo menos el 84,1% de ellos alcanzan 5 años de tratamiento. En este caso tenemos un dato que es muy importante, que es datos frente a un comparador, frente a un posible comparador estándar de superioridad y además también de superioridad en seguridad. Por lo tanto, la primera parte, retraso, control de síntomas y signos, es así, pero vamos a pedir un poco más. Y con este tratamiento conseguimos suspender el tratamiento y mantener al paciente en objetivo terapéutico durante 28 semanas. Eso es un dato muy importante. Pero no solo es un dato importante a nivel de que recibe menos fármaco, es que probablemente esto nos va a permitir optimizar las terapias. ¿Por qué? Pues porque si yo un paciente en 6 meses o un año ya lo tengo estabilizado,
pues igual la dosis que se determina en los ensayos clínicos, pero que es para todos, pues este paciente igual no es esa su dosis. Tenemos que saber cuál es su dosis mínima efectiva. ¿Por qué? Porque esa dosis mínima efectiva se va a transformar en ¿qué? En optimización de recursos, ahorros que probablemente vamos a poder utilizar en tratar a más pacientes. Y eso es lo que tenemos que establecer. Y en último punto, que no lo tienen todos los tratamientos, un poco en la psoriasis, yo no soy dermatólogo, pero una psoriasis va a brotes. Y entonces los brotes están muy relacionados con las células de respuesta de memoria. Eso lo que hace es que cuando tú, imaginaros, tengo psoriasis, desaparece toda la psoriasis, pero siempre esas células están ahí. Entonces, pasa un tiempo y no se sabe por qué, rebrota, vuelve la inflamación y vuelve a tener el problema. Si tú tienes un fármaco que está disminuyendo esas células T y lo demuestras, tienes un punto a favor acerca de entender lo que pasa, ¿no? Y vosotros preguntaréis, muy bien, esto como apóstol yo os acabo de estar ahí comentando un montón de cosas, pero ¿es verdad esto? ¿Qué pasa en el Hospital de Sagunto, por ejemplo, con estos tratamientos? ¿Es así? Pues he sacado los datos de mi hospital, esto está hecho a 7 de marzo, y fijaros, en aquellos pacientes que son naif al tratamiento, es decir, que no han recibido ningún biológico, a día de hoy, siempre con 6 meses de tratamiento como criterio de inclusión, todos continúan, y tenemos varios pacientes con más de 3 años en este tratamiento. En aquellos que son más complicados, porque ya han sido refractarios, que puede ser a uno o a varios biológicos, estamos en un 92% y también con varios pacientes a más de 3 años. Por lo tanto, yo creo que la medición de la persistencia es muy importante y la farmacia hospitalaria la puede hacer. ¿Por qué la puede hacer? Pues porque tiene un dato que es muy importante, que es el hecho de poder saber la adherencia del tratamiento. No la sabemos porque el paciente viene, recoge la medicación y se va a su casa con la medicación, no la ponemos allí. Que probablemente alguna estrategia con algunos fármacos que se administran cada 2 meses o cada 3 meses sería coste efectiva que el paciente viniera, o sea, el paciente que pasara por su especialista, que luego viniera a farmacia y luego le pusiéramos el tratamiento. Eso sería coste efectivo. Simplemente es una inyección subcutánea que no consume muchos recursos. Pero bueno, yo lo que tengo es un registro de cuándo ha venido. Por lo menos sé que se ha llevado la medicación. Y ese es un punto muy importante porque nosotros sí que accedemos a esa información. Dentro de lo que es todo el equipo multidisciplinar, no saben si, o sea, por ejemplo, cuando este paciente va a ver a su dermatólogo, no sabe si realmente ha venido. ¿Por qué? Porque el sistema tampoco, yo creo que esto es un fallo que tenemos que corregir, porque nosotros deberíamos de aportar y de una manera fácil al sistema para que su especialista en el momento en el que va a atender al paciente pudiera ver, pues sí, viene a recoger el tratamiento todo. Pues es un punto muy importante. ¿Por qué? Pues porque también en el consumo de recursos la adherencia es algo que debemos de tener en cuenta, porque si un paciente no se toma la medicación, rebrota en la situación, pero tenemos que saber que realmente se está tomando o no la medicación. Y por ese modo, a partir de todos estos datos y de los datos nuestros propios, pues dentro de la farmacia hospitalaria hemos querido dar un paso más adelante y es realizar un ensayo clínico, que es un estudio observacional para evaluar la adherencia en la práctica clínica en pacientes con psoriasis moderada grave. Este estudio, el investigador principal, hay dos investigadores principales, que uno de ellos es la doctora Esther Ramírez del Hospital de la Princesa de Madrid y yo mismo. Nuestra previsión es que vayan a ser 40 servicios de farmacia hospitalaria de toda España que vayan a participar en el estudio. Y nuestro objetivo es, claro, medir la adherencia a un tratamiento biológico en un paciente de psoriasis severa grave, medir su calidad de vida, medir sus PROMs, medir también la satisfacción con el tratamiento y, por supuesto, llevo todo el rato hablando de persistencia, medir la persistencia y un punto muy importante cara a la seguridad, que es la tasa de retención. Ahora cuando eso lo comentaré. En cuanto a la medida de adherencia, vamos a determinar el índice de posesión de la medicación, pero para que sea realmente valorable necesitamos 2 medidas. Y vamos a usar la escala de adherencia de medicación de Morisky Green, que luego igual con el doctor Biercradal comentamos que no es lo mejor, pero es lo que tenemos y yo creo que por lo menos nos sirve para cumplimentarlo. En cuanto a la satisfacción del paciente, pues vamos a usar el cuestionario de satisfacción con la medicación TSQM, que es el más publicado y el que más se usa. Y en cuanto a los PROMs, pues vamos a usar el diario de síntomas y signos de la psoriasis, PSSD, que es
el que está publicado en todos los ensayos clínicos y es el PROM más común que se utiliza, aunque luego el doctor Mercadal ya va a comentar muchas más cosas sobre todo esto. Y una escala para ver cómo está el paciente, pues de ansiedad y depresión, que es la escala Hatch, que también es la más conocida. ¿Y por qué es importante la tasa de retención? Pues porque la tasa de retención es muy importante porque yo cuando empiezo un tratamiento la vamos a medir a 6 y a 12 meses. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo un tratamiento, si el paciente tiene algún problema de seguridad con el tratamiento, sucede al principio del tratamiento. Eso quiere decir que yo voy a tener un índice de cómo es de seguro el tratamiento. ¿Por qué? Porque si ese paciente ya no viene a la consulta, se le cambia el tratamiento, ahí es que ha pasado algo y lo podremos determinar. Cosa que es muy importante porque, aunque un fármaco sea muy modificador de la enfermedad, si tiene problemas de seguridad, ojo, porque, claro, hay un beneficio-riesgo que tenemos que tener en cuenta. Y, por último, pues claro, la persistencia, ¿no? ¿Cómo vamos a medirla? Pero la persistencia tenemos que medirla en el paciente naïf y en el paciente refractario al tratamiento, como hemos presentado antes los datos de nuestro hospital de Sagunto. Y eso también es fundamental. Y luego ya, para completar y que esperemos que sea un éxito este ensayo clínico, vamos a utilizar una plataforma digital que se llama Naveta, que enseguida, a continuación, mi compañero y amigo Biel Mercadal nos va a presentar. Y bueno, como conclusión, yo creo que tenemos que trabajar en gestionar bien a nuestros pacientes, que conozcan la farmacia hospitalaria, que sepan que nosotros les vamos a poder proveer una atención farmacéutica basada en la evidencia y de calidad. Para ello, fijaros cómo la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, nuestro grupo de trabajo de enfermedades inmunomediadas, está desarrollando guías específicas para cada una de las patologías. Quiero comentar como primicia que en 2 meses vamos a tener ya publicada otra guía en lupus eritematoso sistémico y al mes siguiente vamos a tener otra en dermatitis atópica. Con lo cual nosotros vamos a seguir trabajando con el fin de proveer todas estas herramientas para realizar el mejor uso posible de los fármacos biológicos. Una cosa que se me ha pasado es que estas guías no solo está el tratamiento biológico, está todo el tratamiento que recibe el paciente. Eso es importante. Y luego, pues oye, mi opinión es que probablemente una sexta P es necesaria incluirla en la medicina de 5P para meter el fármaco. Y esa sexta P yo creo que también tenemos que intentar que sea según la línea de tratamiento, no una global. Porque a mí cuando me enseñan un ensayo en el que meten pacientes, unos que están moderados, leve y severos hay pocos, ese fármaco ya no sé cómo funciona realmente, ¿no? Si esos resultados son reales. Esta estratificación es muy importante. Y bueno, luego pues también ya tenemos un ensayo en marcha. Entonces, no sé si el año que viene podré venir aquí y volver a presentar los datos, o si no viene la doctora Ramírez, cosa que espero. Y nada, muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. La verdad que todos somos conscientes como gestores y hablando, como no puede ser de otra manera, de la sostenibilidad y la eficiencia, lo que conlleva pues, el gasto de farmacia. Y creo que es muy importante pues eso, el saber, ¿no? Y el demostrar, ¿no? Con lo que vais a hacer en los 40 hospitales el valor que experimentan los pacientes, que es importante el saberlo y cuantificarlo sin duda. Bueno, y nuestro tercer ponente o segundo apóstol, vamos a decir, que es Gabriel Mercadal, también es doctor en farmacia, especialista en farmacia hospitalaria y bueno, tiene sus diplomaturas de estadísticas de ciencias de la salud y de farmacoeconomía, es decir, que le gusta medir, le gusta saber resultados. Él es farmacéutico adjunto en el servicio de farmacia del Hospital Mateu Orfilà en Mahón, en Menorca, y jefe de farmacia hospitalaria también del Grupo Juaneta de Menorca. El año pasado fue candidato a los premios Admirables 2022 y ha sido también el premio ANFOS en farmacia a las mejores experiencias de gestión en farmacia hospitalaria, precisamente con este proyecto que nos va a presentar, aparte de bueno, pues todas las publicaciones, capítulos del libro que sería bueno, digno de mencionar, pero Gabriel, queremos que realmente pues, nos hagas un seguimiento un poco a lo que nos ha dicho Joaquín y al público también que vaya pues preparando sus preguntas, bueno,
ese sermón que nos ha hecho Julio Mayol y bueno, y el que nos ha animado, que nos provoca en cada reunión y por lo tanto, pues bueno, que os animéis a hacer preguntas en los 15 minutos que nos van a quedar de mesa. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias por tu amable presentación. Gracias a Sedisa, gracias a Janssen por la invitación. Yo la verdad es que tenía la charla preparada, pero después de escuchar la contrarreforma, la enmienda a la totalidad que nos hace Julio Mayol, pues yo voy a intentar contestar a los 10 mandamientos que él nos propone y como buen apóstol, no quiero ser Judas Iscariote, voy a intentar dar respuesta, no a todos, evidentemente, pero quizá a alguno. Pues es un poco el guión de lo que yo quiero explicar, pero la primera parte la voy a pasar muy por encima porque ya el doctor Mayol ya ha explicado muy bien el tema de la asistencia basada en valor, ¿vale? Entonces, fijaros, esto es un poco la evolución de dónde venimos, ¿no? Para hablar de esta asistencia basada en valor, ¿no? Venimos de año 1960, Avenis Donabedian, concepto de calidad, algoritmos, medicina basada en la evidencia, Where is Human, de todos los conceptos de seguridad en la atención clínica, y nos vamos al año 2010 para hablar de valor, el famoso New England de Michael Porter, que no es médico, ni es farmacéutico, ni es sanitario, es economista de Harvard, como ha dicho, que nos tiene que venir un economista a explicar que esto que estamos haciendo es un poco raro, ¿no? Y que realmente lo que tenemos que hacer es medir, valorar los resultados que importan al paciente y medirlo en función de los costes que implican estos resultados en salud, ¿no? Y aquí tenéis los 6 elementos del modelo conceptual de Michael Porter, que dice que tenemos que trabajar midiendo resultados en salud, que esto es el punto que yo destaco, pero evidentemente trabajando de forma multidisciplinar, haciendo benchmarking, es decir, si en un sitio, como dice el doctor Mayol, tienen un 10% de tasa de infecciones y en otro es un 7%, pues habrá que ir a verlos, ¿no? Y habrá que reproducir este modelo. Pues que el problema que tenemos, como dice el doctor Mayol, es que yo no sé los datos de la incidencia de infección tras prótesis de cirugía de cadera en el Clínico San Carlos respecto al de Sagunto, respecto al Mateo Orfila. No lo sé. National Health System sí que publica estos datos. National Health System te dice que un paciente, cuando se opera de una prótesis de cadera, cuando lleva 3 semanas, al cabo de 3 semanas, sabemos su EVA del dolor. Y esto retrata en los hospitales. Vemos que a las 3 o 4 semanas, en función de que te operes en el hospital de Birmingham o el hospital de Chelsea, pues seguramente hay unos datos que nos están marcando que los resultados son diferentes. Claro, esto nos llevaría a un modelo que tú pudieras decidir, ¿no?, en qué hospital te vas a operar. No, esto no es así, pero vayamos cogiendo ideas de los que ya lo están haciendo bien. El National Health System hace muchos años que publican estos datos, ¿vale? En Dinamarca, en Holanda, en Noruega, tenemos el sistema Ambuflex. Yo explicaré Naveta, pero Naveta, para que el que quiera y le interese el tema, yo me he inspirado en el modelo Ambuflex danés, que hacen esto que explicaré, que es medir proms y prems, y no poner al paciente en el centro. No, es que el paciente no es en el centro del sistema, el paciente es dentro del sistema. El paciente hay que meterlo dentro, contigo, al lado, y están en el equipo multidisciplinar. Es uno más del equipo. Esto es como yo lo veo. Yo paso visita con mis pacientes, por ellos, y tomamos decisiones juntos. Ya os lo explicaré, cómo lo hacemos nosotros, ¿vale? Pero fijaros una cosa, yo me he mirado un poco el programa de las jornadas y veo mucho valor, valor, valor. Nadie pone en duda que queremos valor, ¿no? Pero ya empiezan a salir artículos de aquí de un autor australiano que dice, bueno, esto del Value-Based Healthcare, ¿esto es qué? ¿Es una moda o no realmente? Bueno, y al final el artículo que viene a decir es que nadie pone en duda que lo que queremos es valor, resultados en salud. Es decir, como decimos muchas veces los farmacéuticos, nosotros los farmacéuticos que se nos tienen muy asociados a gestión, a costes y tal, nosotros yo no quiero pagar por cajas. Yo cuando veo que en el SAP que una caja de tal medicamento, el comprimido vale, pues que me da, entre comillas, no me gusta pagar así. Deberíamos pagar de otra manera. Tenemos que pagar por valor. El National Health System en oncología ya paga por valor, una parte. Paga por valor, no solo por supervivencia. Paga si el paciente, el Eurocool de 5 dimensiones, vemos que tiene una buena calidad de vida este paciente, ¿vale? Bueno, y este modelo de asistencia basada en valor va evolucionando e incluso la Comisión Europea, la OCDE, ya habla de que hemos de hablar del valor personal como una atención adecuada para lograr los objetivos de los pacientes, valor técnico,
mejores resultados posibles con los recursos que tenemos, del valor asignativo, que es la distribución equitativa de estos recursos, invirtamos donde más beneficio podamos tener, los recursos son limitados, esto es así, por tanto, valor asignativo y valor social, que es la contribución de la asistencia sanitaria a la participación social y desarrollo de la sociedad. Es decir, el valor son muchas cosas, lo ha explicado de forma detallada el doctor Mayol y no quiero entretenerme. Otro concepto, como no, del National Health System, the shared decision making, tomar decisiones con los pacientes. Si a ti te tienen que hacer una prostatectomía radical, ¿le dicen al paciente el porcentaje que tiene posibilidades de tener una disfunción eréctil? ¿Se lo dicen o no? No. Muchas veces no le da. Yo quiero saber el porcentaje de complicaciones, infecciones que voy a tener con los datos que hay. Tomemos decisiones con el paciente de forma consensuada. Shared decision making. También es valor esto. Y bueno, nosotros como farmacéuticos de hospital, evidentemente, nuestro núcleo, como ha dicho Quino, es el medicamento. Pues en el ciclo de todo el medicamento, desde el momento en que se tiene que presentar el dossier a la EMEA o la FDA para pedir que se incluya un medicamento, ya está presente el tema de la asistencia sanitaria basada en valor. Ya no puedes presentar un medicamento a la EMEA o a la FDA sin presentar PROMs y PREMs, sin presentar resultados reportados por el paciente y experiencia. Esto ya es obligatorio y esto es bienvenido, evidentemente. ¿Vale? Esto es fundamental. Antes, los PROMs y los PREMs eran una variable secundaria que casi prácticamente era, bueno, no nos queda más remedio que preguntarle al paciente qué impacto tiene en su calidad de vida, en su familia, pero como comentaba anteriormente, no es solo en el paciente, es también en los familiares. Yo que tengo una hija que tiene una dermatitis atópica, pues hay cuestionarios de dermatitis atópica, no tan solo del picor y el escozor que tiene mi hija, sino de cómo me impacta en el sueño, porque a lo mejor pues los niños se despiertan, esto implica problemas a nivel de la calidad de tu sueño, al día siguiente cuando yo me tengo que levantar, evidentemente estás más cansado, etcétera, etcétera. No es solo el paciente, es la familia, es el entorno, y esto tiene repercusiones a nivel económico, social, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte de evaluación, ya lo he explicado, National Health System el año pasado publicó el tema de pago por resultados en salud, donde en oncología dice, sí, yo pagaré por supervivencia libre de progresión, pero también pagaré por efectos secundarios, es decir, por cuantos menos efectos secundarios autorreportados por el paciente, más te pagaré, y cuantos mejores datos tengas de Eurocool de 5 dimensiones, más te pagaré. Y esto no es una cosa no es nuevo. Yo estuve en el año 2010 en Pensilvania, y en Pensilvania, en Estados Unidos, en determinados estados, concretamente en Filadelfia, allí ya hacían esto. A mí me parecía una cosa, una marcianada, pero no ninguna marcianada. Esto es lo que hacían allí. Te decían, si no recogemos estos cuestionarios, el Medicaid, el reimbursement que nos hacen es menor. Por tanto, no estamos inventando nada. Ahora hay que implementar lo que ya han hecho otros. Naveta, no nos hemos inventado nada. Hemos intentado aprender humildemente de todas estas experiencias, todo el comité científico de Naveta, ¿no? Entonces, bueno, Michael Porter y también, evidentemente, Elizabeth Olmsted también hicieron este libro que es, digamos, uno de los referentes en la redefinición de la asistencia sanitaria, ¿no? Donde se habla no ya del valor, sino de establecer cadenas de valor. Y en estas cadenas de valor lo que se hace es definir cuáles son los targets, los objetivos que importan al paciente, definir la percepción, implicar a los pacientes, promover la actividad multidisciplinar, incorporar aspectos prácticos de design thinking, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, esto es un ejemplo de éxito de asistencia sanitaria basada en valor en Alemania. Tenemos aquí una cohorte de pacientes que los operan de una prostatectomía radical y miramos que a 5 años en Alemania la media de supervivencia es del 94 respecto al mejor hospital 95. Y dices, ¡buah! Pues ya está, oye tú, mira aquí estos aquí que nos chulean, que somos los mejores, si es la misma supervivencia, sí ya, pero claro, cuando miramos la incontinencia o la disfunción eréctil asociada a hacer un trabajo bien hecho de atención coordinada, de atención sanitaria basada en valor, de procedimientos quirúrgicos bien planificados, etcétera, etcétera, pues no hace falta que les comente los resultados, ya se ve, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de implementar esta asistencia basada en valor? Ya lo sabemos. Incrementar la calidad de los pacientes, la eficiencia, la satisfacción de experiencia y, sobre todo, empezar a hacer not to do. Decimos mucho, no hacer, pero no dejamos de hacer.
Yo sigo validando órdenes médicas, omeprazoles de 20, 44, y que yo no sé qué estoy haciendo validando aquello. Os lo digo de verdad, estamos haciendo validaciones que el chat GPT de turnos ya nos las puede hacer. Yo espero no tener que validar más que los pacientes que realmente necesiten mi conocimiento, el resto que lo haga el chat GPT o el que sea. ¿Vale? Bueno, nosotros como farmacéuticos de hospital, dentro de lo que es todo este espectro de asistencia sanitaria basada en valor, pues estamos comprometidos con el tema de la humanización. Concretamente, pues, yo tuve la oportunidad de participar en la guía de humanización de pacientes con patologías inmunomediadas con Ana Álvarez, que creo que está por aquí, que realmente pues, aprendí muchísimo de todos los conceptos de experiencia al paciente. Y bueno, ¿cuáles son los puntos claves del modelo? Esto también ya lo he explicado anteriormente. Pues aplicar el valor como la percepción de la efectividad, la percepción de la efectividad, pero por parte del paciente en relación a los costes de los tratamientos. Y digo esto de los pacientes porque fijaros que hay una cosa que me da mucho la atención. Es que cuando veo pacientes de reumatología, a veces veo el curso clínico del reumatólogo y veo EVA del dolor del paciente y pone 7. Y pone EVA del dolor del médico, 4. Digo, bueno, ¿quién sabrá quién tiene dolor? ¿El médico sabe quién tiene dolor? Yo esto no lo he entendido en mi vida, ¿eh? Y se lo digo a las compañeras. No, bueno, es que son pacientes que exageran. Bueno, para él, para su lindar de dolor, es un 7. A mí el que me vale es el 7, no es tu 4. Pero, bueno, yo, con todos los respetos, lo digo que tengo buena relación con ellas, pero no lo entiendo. Por tanto, la percepción como paciente tuyo, la adecuación, ¿vale? La calidad de provisión de servicios que responden a las necesidades de las personas y luego el right care, aportar más beneficios que efectos no deseados, adaptar a las circunstancias, a las creencias, a los valores de los pacientes, etcétera, etcétera. Otro tema muy importante cuando queremos implementar un sistema de asistencia sanitaria basada en valor. Esto es un trabajo de Carolina Barlena del 12 de octubre, espléndido. Si queremos hacerlo bien, si queremos ir con los 10 mandamientos del doctor Mayol, tendremos que buscar indicadores de calidad del proceso, de la implicación de la gerencia, de la calidad de los datos que estamos recogiendo, del seguimiento que estamos haciendo con estos PROMs, del número de profesionales que participan en esta asistencia basada en valor, porque hay especialmente médicos, que dicen que esto no lo necesitan. Yo esto no lo necesito. Ya sé yo lo que el paciente necesita, es decir, este modelo paternalista, por esto yo le compro la contrarreforma, la enmienda a la totalidad del doctor Mayor, yo se la compro como buen apóstol, porque sí, porque ya se acabó ese sistema paternalista. Tú tienes que participar en la decisión. Vamos a sentarnos, vamos a ver qué has llevado, pros, contras de lo que te queda por llevar, y entre todos, médicos, farmacéuticos, enfermería, etcétera, etcétera, veamos qué es lo que te va a beneficiar. Vale, entonces los 10 minutitos que me quedan os explico un poquito cómo nació Naveta. Yo siempre hago la broma, pero es verdad, de que Naveta nació con el insomnio que tuve yo durante la pandemia, donde yo me dedicaba a hacer prompts con Microsoft Forms, y es así, tal cual, no podían venir los pacientes al hospital, y entonces durante la madrugada iba haciendo mis prompts a través de Microsoft Forms, los enviaba y de esta manera iba viendo cómo se encontraban los pacientes y tal, a pesar de que les enviamos la medicación a domicilio. Y como dijo aquel, contigo empezó todo, ¿no? Y contigo empezó todo, pues allí empezó la pandemia. Y aparte, el IBE Salud en Baleares nos pone una plataforma de telemedicina que se llama Femium, pero que simplemente es una plataforma de telemedicina para hacer un chat, para que nos veamos con los pacientes. Y entonces yo a los de Costa Isa les dije, bueno, pues esto no es más que un Google Meet o un Teams y tal. Y bueno, aquellos como que se ofendieron, dice, bueno, pues, como que me retaron, ¿no? Dijeron, bueno, pues no sabes a quién retas, pensé yo. Le dije, pues nada, pues esto lo que tienes que hacer para que sea una buena plataforma de telemedicina es imbrincarte en lo que es la asistencia basada en valor y hacer un core, un estándar set de PROMs y PREMs por patologías. Entonces, evidentemente, yo como farmacéutico de hospital de consulta externa como Quino, empezamos pacientes, que son los pacientes que visitamos, de psoriasis, artritis, Crohn, pacientes de inmunomediadas, esclerosis múltiple, oncología, etcétera, etcétera. Bueno, pues poco a poco fuimos empezando. Empezamos por psoriasis, os enseñaré al paciente cero. Bueno, esto es el corazón de Naveta. Esto es el comité científico de Naveta, donde hay médicos, hay farmacéuticos, hay psicólogos, hay ingenieros de telecomunicaciones expertos en eHealth, Paco Mateu, también contigo empezó todo, es uno de los padres de Naveta. ¿Y nosotros a qué aspiramos? Naveta no es una plataforma de telemedicina, para mí es mucho más.
Es algo que es intangible. Para mí, Naveta es una comunidad de profesionales en la que pretendemos compartir conocimiento para usar protocolos, para compartir protocolos entre todos de atención sanitaria hacia una medicina basada en valor. Entonces, el comité científico nos reunimos, hoy vamos a revisar los pacientes, el estándar set de un 360 de un paciente de esclerosis múltiple que debería tener el seguimiento de un paciente de esclerosis múltiple, o de psoriasis, o de Crohn, o de colitis. Bueno, y empezamos con psoriasis. En este momento tenemos más de 100 PROMs y PREMs, 21 programas, 7 áreas clínicas en desarrollo, 2 PREMs de experiencia con el paciente. Esto es un poco la plataforma para que la veáis, donde aparte de tener telemedicina, tener chat, donde podemos compartir documentación con los pacientes nos pueden compartir documentos, registramos también variables biométricas, tenemos un dashboard que nos da información del paciente en todo momento. Entonces, esta es la pantalla principal, esto es lo primero que hago yo cuando abro el ordenador. Yo no me meto en el HCIS. Yo el primer programa en el que meto es Naveta, porque por desgracia no lo tenemos integrado. Esto es uno de los grandes retos, ¿no? La interoperabilidad. Pues yo lo primero que hago es mirarme Naveta, ver qué pacientes tienen PROMs o PREMs alterados, porque tenemos filtros que nos filtran qué pacientes hay que mirarse, que es lo que dice Kino. Tenemos 2.700 pacientes en danza. ¿Cómo sé yo qué pacientes están alterados? Pues establecemos unos filtros clínicos, unos filtros donde aquellos que tienen los PROMs o PREMs muy alterados son los que nos filtran. Pues esto es una forma diferente de pasar visita. Esto de que el paciente venga cada 3 o 4 meses, no. Yo no trabajo así. Nosotros trabajamos, si el paciente tiene PROMs alterados, entonces le llamamos. Y eso puede ser al cabo de 2 días. Porque este sistema discontinuo, venga usted cada 3 o 4 meses, pero a lo mejor haces un brote de la psoriasis al cabo de 2 días o al cabo de una semana y no tienes visita con el dermatólogo hasta al cabo de 3 meses. No vamos bien así. Entonces, bueno, la plataforma aquí, como veis, tenemos los PROMs y PREMs, además con sistema de semáforo. Yo si veo verde, 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 ya sé que es un paciente que está bien, no tengo que mirar nada y además lo tenemos graficado. Incluso nos sale qué medicamento ha llegado en cada momento en función del resultado del PROM y PREM. Bueno, este es el paciente 0. Este es mi amigo Kiko, como digo yo, que es un paciente muy especial para mí, porque es un paciente, un estibador, que tuvo un accidente laboral, como veis aquí, muy bestia, y a raíz de este accidente laboral, desarrolló una psoriasis eritrodermica muy fuerte, estuvo ingresado en el hospital, hizo su ciclosporina, bueno, en fin, se controló, pasó por sus diferentes biológicos, hasta que en abril del 2019, ya hacía unas semanas que habíamos empezado con el proyecto, etcétera, pues yo veo que me puntúa y veo que tiene un PSSD de 58 y un DLQI de 12. Esto significa que la actividad de la enfermedad ha rebrotado y que a nivel de calidad de vida tiene una afectación muy importante en su calidad de vida. ¿Cómo funcionamos? Bueno, pues yo le dije dermatología. Como hay pocos dermatólogos y van tan justos de tiempo, les dije, ¿qué os parece si yo os hago de reparto el tráfico? Reparto el tráfico en función de que los pacientes tengan alterados los PROMs, y con un protocolo que tengamos establecido, yo me reviso toda la medicación y yo os hago una interconsulta para valorar un cambio del tratamiento. Es decir, que cambiamos las tornas. Ya no es el médico el que hace la interconsulta, sino es que la farmacia hace la interconsulta. ¿Ya ha funcionado? Bueno, pues os enseñaré los datos. Yo creo que al final, oye, datos, y ya está. Y luego ya cada uno que haga sus conclusiones. Bueno, en este caso, mi amigo Kiko pues viene con este brote, había llevado ya muchos medicamentos, muchos biológicos, empezamos a tener Guselkumab, le pasamos a Guselkumab, anti-L23, pues fijaros, a los 6 meses del tratamiento, pues Kiko viene así, psoriasis solucionada, PSSD de 0, DLQI de 2, y ya no hay bar al que yo vaya y me lo encuentre donde yo tenga que pagar el café. Muy a mi pesar, porque no quiero que me pague el café. Pero bueno, esto es una forma indirecta de ver lo satisfecho que está. Pero bueno, esto es una broma. Bueno, pues esta estrategia que hicimos con Kiko la hicimos con todos los demás pacientes. Bueno, pues nos encontramos que de todos los pacientes que teníamos de psoriasis, el 30% que estaban con biológico estaban con los PROMs alterados. Entonces, hicimos un switching de estos pacientes a Guselkumab, que tenían una media de PSSD de 51, y aquí a los 24 meses nos encontramos que hay una reducción del 84% de la puntuación del score del PSSD de 4. Ya está, estos son los datos. Es decir, que la interconsulta en el entorno de un protocolo multidisciplinar con derma y con enfermería ha funcionado. Ha funcionado. Esto no va de quién pone el medicamento, esto va de conseguir que el paciente esté, como hemos visto en la anterior diapositiva. Bueno, estos son los datos que tenemos ya del 2023.
Tenemos ya 21 pacientes, en este caso con Guselkumab. Fijaros que son pacientes que suelen tener un IMC altito, no muy alto en este caso, pero bueno, 27 casi. Fijaros que son pacientes que el 60% menos de 1 hora de actividad física diaria, el 30% tiene artritis, el 30% son fumadores. Fijaros que les preguntamos también si son solteros, parados, bajos laborales. No se podéis imaginar la cantidad de información que nos da. Yo sé que un paciente, en función de que viva solo o acompañado, que pertenezca a asociaciones de pacientes o no, todo esto es Big Data que ya nos da un perfil de paciente más o menos probable de que vaya a fallar o que vaya a tener problemas con esto. Bueno, estamos en ello, lo estamos explotando. Todos estos datos nos los va contestando el paciente cuando entra en Naveta. Fijaros que son pacientes, estos 21 pacientes de nuestra cohorte, con PSS de basal, como he dicho antes, 45, del EQI basal de 6,9. Y fijaros que a día de hoy tan solo un paciente se nos ha caído por efectos secundarios y solo un paciente se nos ha caído por ineficacia. Entonces, estos pacientes que están tan bien, ¿tienen que venir a recoger la medicación al hospital, como dice Kino? No. Yo tengo pacientes que hace más de 2 años que no los veo. Ya no vienen al hospital, ni yo ni la dermatóloga. No los vemos. Vemos los resultados de los PROMs. Y si no dice nada, porque también hay un PROM de efectos secundarios autorreportados. Se hace su analítica cada 6 meses, PROMs bien, analítica bien, pelotazo para adelante. Oye, satisfacción con Naveta de 0 a 10. No ponen 11 porque no pueden. Porque no tienen que venir y huella de carbono. 50 y 50, 100 kilómetros que se ahorran. ¿Para qué van a venir cada mes? ¿Para saludarme? No hace falta que vengan. Estos son datos a 3 años, fijaros ya, 45,8 de PSS de basal, fijaros a 3 años la 3,2 de puntuación de PSSD, del EQI de 6,9 a 1,3 a 3 años. Kaplan-Meier, curva de supervivencia, pues afortunadamente pues lo mismo, lo estoy diciendo. Tan solo se nos han caído 2 pacientes, una persistencia, igual que los datos del doctor Borràs, de Quino Borràs, muy elevada, y esto evidentemente lo que nos hace es que pues, sea el típico paciente que podamos jugar un poco con esto, ¿no? Ahorrar desplazamientos, etc. Decir que además, en el caso de Guselkumab, un 10% de los pacientes los tenemos optimizados, pero fijaros, tenemos un 19% que se podrían optimizar y todavía no los hemos optimizado. Pero en definitivo hay un ahorro potencial de un 33% del coste en 1 de cada 5 pacientes. Por tanto, tenemos trabajo por hacer aquí. Estos son deberes. Esto sí es que es un to-do, no un not to-do. Esto es un to-do. ¿Qué resultados implica la implantación de un modelo de resultados basado en valor? Pues fijaros, ahorro de desplazamientos, empoderamiento del paciente. Sabemos que los pacientes seguidos con PROMs y PREMs son más adherentes. Estratificamos, mejoramos su calidad de vida y la de sus familiares. Estamos empezando a valorar el establecer acuerdos de riesgo compartido. Por tanto, yo creo que nadie duda de que hemos de ir hacia aquí. Bueno, Naveta-SPHERE, esto es un poco la evolución de Naveta. Nosotros decimos que la asistencia sanitaria está fragmentada y tenemos que ir hacia un modelo ubicuo. Por tanto, ahora lo que queremos es hacer Naveta-SPHERE, que es un modelo donde el paciente nos reporte estos PROMs, pero en función de los problemas que nos esté reportando el paciente, tengamos diferentes tipos de opciones de digital therapeutics, contenidos clínicos, webs, paciente experto, etcétera, etcétera, para que entre visitas podamos dar los recursos. Entonces, si un paciente viene y me dice que tiene problemas de sueño, podemos darle una lista de webs, de apps, de digital therapeutics, etcétera, etcétera, de opciones, que además irá por estrellitas en función de que los otros pacientes les haya servido más o menos, tipo TripAdvisor. Entonces, queremos hacer el Naveta-SPHERE TripAdvisor. Bueno, y para finalizar, ya estoy fuera de tiempo, la inteligencia artificial que tanto se habla. Si hablamos de inteligencia artificial, pero nos olvidamos del paciente como persona, fallaremos. Por tanto, tenemos que, como dice este artículo, tenemos que introducir los PROMs, tenemos que utilizar los PROMs para que la parte de humanización de la medicina, que es innegociable, no quede relegada debido a la utilización de estas herramientas. Esto es un tema también muy novedoso, no me queda tiempo para explicarlo, pero creo que el concepto de humanización no se tiene que perder a raíz de empezar a utilizar estas tecnologías que van a ser muy bienvenidas, pero hay que utilizarlas bien. Y bueno, como conclusiones por lo que he comentado, el modelo de asistencia empodera al paciente, lo convierte en un activo, como digo yo, dentro del paciente con nosotros, nos abrazamos al paciente para ayudarlo, nos da resultados en salud y de experiencia, como he comentado anteriormente, desde su perspectiva, nos permite mejorar la eficiencia, esto es lo de la economía del dato, que también daría para una charla más,
nos abre camino a transitar desde el paga por caja, como he dicho anteriormente, al pago por resultado. Yo quiero pagar por paciente que está bien, que tiene un PSSD de 0, que tiene un PASI por debajo de 5. Esto hay que pagarlo. Y los otros, si tengo 3 pacientes de 10 que no, pues oye, estas cajas me las devuelves. Bueno, tenemos que ir hacia aquí. Y barreras, bueno, hay muchas barreras culturales, de interoperabilidad, de usabilidad, de carga administrativa, que poco a poquito, como decía el doctor Mayol, tenemos que ir superando. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos casi al final de la mesa porque, bueno, creo que el reloj con el primer ponente no funcionó lo adecuadamente y por eso se nos ha pasado un poquito más el tiempo. No sé si alguien en la sala quiere hacer alguna pregunta. Y por ahí hay una persona, no sé, micrófono. Sí, esto cuando hicimos el hackathon del Navetasphere, que por cierto el doctor Mayol estaba en el jurado. No ganamos. Da un conflicto de interés. No ganamos. El Navetasphere no ganamos. Pero lo planteamos, el tener un paciente experto anónimo o una comunidad de paciente experto anónimos. Sí, esto lo tenemos planteado, pero no lo tenemos implementado. Pero Navetasphere en parte va por ahí. El poder, efectivamente, que un paciente pueda conectarse pues, a una especie de fórum y de forma anonimizada poder comentar y que haya un moderador profesional. Sí, yo este modelo lo veo y creo que sería muy interesante. Bueno, pues alguna cosita más y si no, pues vamos a ir cerrando la mesa. Yo sí, muy rapidito, me gustaría que contestarais cada uno, pero muy rápido. Es decir, para llegar a todo, para los resultados, para la atención basada en valor, tenemos barreras. ¿Qué consejos nos daríais desde vuestra perspectiva para eliminar todas esas barreras que nos hacen en el día a día no llegar al objetivo que pretendemos llegar? Mi recomendación es que se empiece por algo pequeño y se publicite mucho. O sea, hay que celebrar a los que tienen una cultura de cambio y de mejora basada en valor. Y eso es lo que podemos hacer desde la gestión. Airear, celebrar a aquellos, en vez de castigar a los que no lo hacen o intentar convencer a los que no lo hacen, celebrar a los que consiguen obtener un modelo, aunque sea pequeño, de sanidad, asistencia sanitaria basada en valor. Joaquín. Pues yo la verdad es que lo que pienso es que necesitamos unas herramientas ágiles. Es decir, si yo esa estratificación que estoy comentando la añado que tengo los datos de la persistencia de ese paciente o de los prompts que me acaba de comentar de que no está bien, pues claro, yo a ese paciente, pero no es mío, o sea, es el grupo. O sea, es decir, ese paciente probablemente su solución es que venga a una consulta pero que esté su dermatólogo y esté su farmacéutico. Nosotros de apoyo para tomar una buena decisión y, sobre todo, también una cosa importante es que si tenemos todo eso, vamos a conseguir que duren más los tratamientos, porque el paciente se va a ver más empoderado y va a ver que todos los profesionales están con él. Porque cambiar constantemente de tratamiento no es la solución, como yo creo que vamos a ver con los datos estos de persistencia, porque no todos los fármacos ni todas las patologías IMID se tratan de patologías que son muy complejas, con muchos brotes y con muchas situaciones. Gabriel. Bueno, a ver, yo lo he comentado al final el tema de las barreras. Yo creo que hay varias palancas a tocar, pero yo creo que desde la gobernanza, desde las gerencias, hay que hacer, como dice el doctor Mayol, mucha difusión, explicárselo muy bien, porque a veces pues, los gerentes estáis a 1000 líos y hay que ser muy concretos explicando esto. Yo por eso intento ser, pues hacer evangelización, como hago con estas ponencias de Naveta, y enseñando resultados. Por esto enseño, con el permiso evidentemente del paciente, estas fotos y explico estos casos, porque no hay forma, creo yo, más gráfica, más contundente de explicar cómo mejorar estos resultados que explicando estos casos clínicos. Otra palanca importante son las asociaciones de pacientes. Yo creo que tenemos que empoderar a las asociaciones de pacientes para que presionen. ¿Os acordáis del caso de la hepatitis C? ¿Qué pasó con la hepatitis C? ¿Por qué se pagó la hepatitis C? Porque salieron en El País diciendo que el sofosbuvir, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto es un poco lo mismo. Yo no escucho todavía a los pacientes reclamar tanto el que se les aborde con este modelo. Y creo que sería una palanca muy importante. Bueno, pues para terminar, agradecer sin duda al patrocinador de esta mesa, Janssen, por haber puesto encima de la mesa y por tener a los tres ponentes que realmente lo que han hecho es darle la importancia, ¿no?, de
de remarcar con las estrategias que han expuesto, que están centradas en el paciente, que están basadas en valor, que sin duda pues, es la manera de aportar a la calidad, sin duda, a la atención sanitaria y, como hemos visto, pues, permiten sin duda la gestión que todos queremos, que es una gestión eficiente. Por lo tanto, sigamos en esa línea, sigamos con este apostolado, con estos 10 mandamientos, con el fin de conseguir todos esos resultados, quitarnos esos miedos de decir lo que hacemos, de compararnos, de vernos, porque así, sin duda, estaremos más satisfechos, los profesionales van a estar más motivados y los pacientes, sin duda, mucho más beneficiados. Muchas gracias.